Y si te dijera que Jesús, en uno de los momentos más tensos de su vida, usó una antigua profecía, casi escondida en los Salmos, para revelar su identidad de una forma tan radical que dejó a sus peores enemigos, los mayores expertos de la ley, totalmente en silencio? Hoy no vamos a leer un simple pasaje, vamos a descifrar un enigma. El título de este video menciona el Salmo 109, pero si buscas la profecía de la que vamos a hablar, seguramente la encontrarás en el Salmo 110. Entonces, ¿es un error? ¿Una contradicción? Para nada, es una clave, una puerta a un entendimiento mucho más profundo de la Biblia. En este video, vamos a resolver el misterio de este salmo. Un pasaje que no solo anunció al Mesías con una claridad que te dejará con la boca abierta, sino que sigue teniendo el poder de transformar nuestra fe y, sí, también de cambiar nuestros hogares. Porque cuando entendemos de verdad quién es Jesús, todo a nuestro alrededor empieza a cambiar. Quédate conmigo porque vamos a descubrir las palabras exactas que Jesús usó y por qué son tan cruciales, tan fundamentales para entender que Él no es solo un maestro o un profeta, sino el Rey soberano y el sacerdote eterno que gobierna sobre todo. Y te aseguro que lo que vamos a descubrir es una de las verdades más impactantes de toda la Escritura. El misterio de los dos números. Salmo 109, U-Centu y Des. Ok, primero lo primero. Antes de meternos de lleno en la profecía, tenemos que resolver este pequeño misterio que confunde a muchos. ¿Hablamos del Salmo 109 o del 110? La respuesta es de ambos. ¿Y la razón? Es fascinante. La mayoría de nuestras Biblias modernas, como la Reina Valera o la Envía, usan la numeración del Antiguo Testamento que viene del texto original en hebreo, conocido como el texto masorético. En esos manuscritos, la profecía que vamos a estudiar está en el Salmo 110. Ahora, en los tiempos de Jesús y los apóstoles, la versión más popular de las Escrituras no era la hebrea, sino una traducción al griego, llamada la Septuaginta. Este fue un proyecto enorme, hecho siglos antes de Cristo, para que los judíos que vivían fuera de Israel y hablaban griego, pudieran leer la palabra de Dios. La Septuaginta, y después la Vulgata latina, tienen una numeración un poquito diferente en los salmos. ¿Por qué? Porque en la Septuaginta, los salmos 9 y 10 del texto hebreo se unieron en un solo salmo, el Salmo 9. Y claro, eso crea un desfase. El Salmo 11 hebreo se convierte en el 10 en griego, el 12 en el 11, y así. Para cuando llegamos a nuestra profecía, el Salmo 110 del hebreo corresponde al Salmo 109 en la Septuaginta. Así que, cuando los primeros cristianos escribían en griego y citaban lo que para ellos era el Salmo 109, se referían exactamente al mismo texto que hoy leemos en el Salmo 110. No hay ninguna contradicción, solo una diferencia de catálogo. Y saber esto no es solo un dato curioso. Easclave nos conecta directamente con el mundo de los apóstoles y nos permite leer la Biblia con sus ojos. De hecho, el Salmo 110 o 109 en griego es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Su importancia es gigantesca. Ahora que aclaramos el asunto del número, estamos listos para abrir este cofre del tesoro. El oráculo divino. Jehová dijo a mi Señor. El Salmo arranca con una de las frases más potentes y teológicamente cargadas de toda la Biblia. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en Jehová, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Paremos aquí un segundo. Analicemos esta frase, porque revela la naturaleza misma de Dios. David, el rey más grande de Israel, está escuchando una conversación en el cielo, una conversación entre dos personas. La primera es Jehová y HWH, en hebreo. El nombre sagrado de Dios. En la segunda es alguien a quien el propio David, el rey, llama mi Señor en hebreo, Adoni. Esto es revolucionario. David era el Señor de Israel. Todos le debían obediencia. Y sin embargo, él mismo reconoce a alguien que es su Señor y este Señor no es Jehová, porque Jehová es el que está hablando con él. Entonces, ¿quién es este personaje misterioso tan grande que el mismo rey David lo llama mi Señor, y a quien Dios invita a sentarse en el lugar de máximo poder, a mi diestra? Este es exactamente el pasaje que Jesús usó para dejar callados a los fariseos en Mateo 22. La escena es increíblemente tensa. Jesús les pregunta a los líderes religiosos, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos, con la respuesta de manual, le dicen, de David. Era lo que todos sabían. En el Mesías vendría del linaje del rey David. Pero entonces Jesús les lanza la pregunta que desmonta toda su teología. Pues, como David, en el Espíritu, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha. Pues sí, David le llama Señor, como es su hijo. El silencio fue total.
y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque la pregunta de Jesús exponía una verdad que no querían aceptar. Si el Mesías era solo un hombre, un descendiente de David, ¿cómo podía David, su propio ancestro, llamarlo mi Señor? Un padre no llama Señor a su hijo. La única conclusión lógica es que el Mesías, aunque sería descendiente de David en lo humano, también tenía que tener una naturaleza superior, divina, que lo hacía Señor del mismísimo David. En Jesús, no estaba jugando a las adivinanzas, estaba revelando su propia identidad. Él es el hijo de David, sí, pero también es el Señor de David, porque es el Hijo eterno de Dios. La frase, siéntate a mi diestra, es una ceremonia de coronación. Es Dios Padre coronando a Dios Hijo después de su obra en la cruz. La ascensión de Cristo no fue una jubilación, fue una entronización. Se sentó en el trono del universo, en el puesto de máxima autoridad. El Nuevo Testamento repite esta imagen una y otra vez. Pedro, Pablo y el autor de Hebreos declaran que Cristo, después de resucitar, ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Esta primera frase del Salmo es la base de todo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre Cristo. Revela una conversación dentro de la Trinidad, establece que el Mesías es divino y anuncia su poder absoluto sobre todo. Y justo cuando crees que el Salmo no puede ser más increíble, da un giro y profundiza aún más en la gloria del Mesías. Después de mostrarlo como rey, el versículo 4 revela otro oráculo de Dios, sellado con un juramento que no se puede romper, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta declaración es tan radical que el autor de Hebreos le dedica casi 3 capítulos a explicarla. Para entender el bombazo que esto significaba, hay que recordar cómo funcionaba el sacerdocio en Israel. En el antiguo pacto, el rey y el sacerdote eran 2 cargos totalmente separados. El rey venía de la tribu de Judá, y el sacerdote de la tribu de Leví. Un rey no podía ser sacerdote. De hecho, cuando el rey Usías se atrevió a ofrecer incienso en el templo, Dios lo castigó con lepra al instante. Pero este salmo profetiza que el Mesías uniría los 2 oficios. Sería rey y sacerdote, y no cualquier sacerdote, no del linaje de Aarón, sino uno según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Aparece brevemente en Génesis 14, pero deja una marca imborrable, después de que Abraham rescata a su sobrino, este personaje misterioso, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sale a su encuentro, le da pan y vino, y lo bendice. Abraham, el gran patriarca, le da el diezmo de todo, reconociendo su autoridad superior. El autor de Hebreos saca varias verdades de este encuentro. Melquisedec era rey y sacerdote, igual que Jesús. Su sacerdocio es superior al de Leví en Abraham. El ancestro de Leví le pagó diezmos. El que recibe diezmos es superior al que los paga. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec es superior. Su sacerdocio es eterno. La Biblia no menciona su genealogía, ni su nacimiento, ni su muerte. El autor de Hebreos usa ese silencio para mostrar que su sacerdocio no dependía de su linaje, sino que era personal y eterno, un tipo perfecto del de Cristo. El juramento de Dios, tú eres sacerdote para siempre, es nuestra garantía. El sacerdocio de Cristo no es temporal. Él ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y vive eternamente para interceder por nosotros. ¿Y esto qué significa para ti y para mí? Que ya no necesitamos un sistema de sacrificios que solo cubrían el pecado temporalmente. Tenemos un sumo sacerdote perfecto y eterno, Jesucristo, que nos da acceso directo al Padre. Esta es la gloriosa verdad del juramento sobre Melquisedec. Pero este Mesías no es solo un rey en su trono o un sacerdote en el templo. También es un guerrero victorioso. La profecía es pura acción. Su poder como rey y sacerdote tiene un propósito en ejecutar el juicio de Dios y establecer su reino para siempre. Los versículos 2 y 3 dicen: Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La vara de tu poder es su cetro de rey, el símbolo de su autoridad absoluta. Y fíjate dónde gobierna. En medio de tus enemigos, esto es clave. El reino de Cristo no espera a que todo esté en calma. Avanza y se establece en un mundo hostil, en medio de la oscuridad. Y mira esto, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¡Qué imagen tan bonita! No es un ejército de reclutas forzados, sino de voluntarios felices, que, enamorados de su rey, se entregan a su servicio. Esa es la iglesia. Pero el Salmo también mira hacia el final, hacia el juicio. Los versículos 5 y 6 son solemnes. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Esta es una imagen clara
del juicio final. El mismo rey sacerdote que intercede por su pueblo es el juez que ejecutará la ira de Dios sobre los que se rebelan contra él. No es una contradicción. Son dos caras de la misma moneda. La autoridad que le permite salvar es la misma que le da el derecho de juzgar. El libro de Apocalipsis usa esta misma imagen a Cristo viniendo a juzgar y a poner a todos sus enemigos, incluida la muerte bajo sus pies. El salmo termina con una imagen curiosa de el arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Una interpretación muy poderosa es que habla de la humildad de Jesús en su misión en la tierra. En su camino a la victoria, se refresca de un arroyo, identificándose con nuestra debilidad. Y precisamente por esa humildad, al final levantará la cabeza en un triunfo total. Es un eco de Filipenses 2, que dice que como se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así, el Salmo 110 nos da el retrato completo a un rey divino, un sacerdote eterno y un guerrero victorioso. Donde de verdad vemos la potencia de este salmo es en el Nuevo Testamento. Es como si fuera el pasaje más subrayado en la Biblia de los apóstoles. Como dijimos, es el texto del Antiguo Testamento que más citan. Cada vez que lees que Jesús está sentado a la diestra de Dios, ¿estás escuchando un eco del Salmo 110? Veamos algunos ejemplos. 1. Pedro en Pentecostés. Hechos 2. Piensa en el primer sermón de la historia de la iglesia. Pedro, lleno del Espíritu Santo, para probar que Jesús era el Mesías, cita directamente el Salmo 110:1. Su argumento es simple: David no subió al cielo, pero sí profetizó que su Señor lo haría. Por lo tanto, ese Jesús que crucificaron es el Señor y el Cristo. 2. El apóstol Pablo, Romanos 8 y 1 Corintios 15 en Pablo, también se apoya en este salmo. En Romanos 8:34, para hablar de nuestra seguridad, dice que Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y en 1 Corintios 15, explica que Cristo tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es una cita directa del concepto del Salmo 110. 3. El autor de Hebreos 1, 5, 7, 10. Y ni hablar del libro de Hebreos, en muchos sentidos es un mega comentario sobre el Salmo 110. En el capítulo 1, lo usa para demostrar que Jesús es superior a los ángeles. En los capítulos 5 y 7, se sumerge de lleno en la frase, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 10, resume todo diciendo que Cristo ofreció un solo sacrificio y se ha sentado a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Desde el primer sermón hasta la teología más profunda, el Salmo 110 le dio a la iglesia primitiva las palabras para proclamar quién es Jesús. Palabras que cambian tu hogar. Hemos viajado por la historia, resuelto un enigma y visto cómo esta profecía explota en el Nuevo Testamento. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Y a mí qué? ¿Cómo estas palabras escritas hace 3.0 años cambian tu hogar? Y con hogar, no me refiero solo a las 4 paredes donde vives. Me refiero al centro de tu vida, tus relaciones, tu paz interior, tu seguridad. Y entender la verdad del Salmo 110 lo transforma todo. Primero, redefine por completo tu seguridad. Vivimos en un mundo caótico, pero al Salmo 110 declara una verdad firme como una roca. Tu Señor, Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios. No está preocupado, no está nervioso, está reinando. Su victoria es segura. Cuando la ansiedad llame a tu puerta, puedes decirte, mi Rey está en el trono. Él tiene el control. Esto no borra los problemas, pero te da un ancla en medio de la tormenta. Segundo, transforma tu manera de acercarte a Dios. ¿Te sientes indigno de orar? ¿Crees que tus errores han creado una barrera entre tú y Dios? El Salmo 110 te dice que tienes un sumo sacerdote, y no uno cualquiera, uno que es para siempre. Él vive y está intercediendo por ti, ahora mismo. Hebreos 8 y 25. Gracias a él, la oración deja de ser una obligación y se convierte en una conversación de confianza en tu hogar espiritual. Tercero, le da un nuevo sentido a tus batallas diarias. El Salmo nos muestra a un rey que domina en medio de sus enemigos. Tu vida de fe se vive en territorio hostil. Habrá luchas, pero no eres un soldado en un ejército que va perdiendo. Eres un voluntario en el ejército del Rey Jesús, cuya victoria ya está ganada. Esto cambia la desesperación por esperanza y el cansancio por perseverancia en tu hogar. Estas no son solo palabras, son la descripción de la realidad del universo. Jesús es tu Rey soberano y tu sacerdote eterno. Reconocer su reinado trae orden al caos de tu vida. Confiar en su sacerdocio trae paz a tu alma. Así es como estas palabras cambian tu hogar. Hoy hemos explorado una de las profecías más importantes de la Biblia. Vimos como una aparente confusión de números
nos abrió la puerta a una revelación increíble. El Mesías no es solo descendiente de David, es el Señor de David. Descubrimos que Jesús no solo es rey, sino un sacerdote eterno y perfecto, que nos da acceso a Dios para siempre. Y que este rey sacerdot es un guerrero que ya ganó la batalla más importante. La pregunta que Jesús les hizo a los fariseos sigue resonando hoy. ¿Qué piensas tú del Cristo? El Salmo 110 nos da la respuesta. Él es el Señor en sí. ¿Este estudio te ha ayudado? Si ha fortalecido tu fe en la majestad de Cristo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo análisis. Y ahora, quiero escucharte. Déjame un comentario. ¿Qué significa para ti saber que Jesús es tu Rey soberano y tu sumo sacerdote eterno? ¿Cómo cambia eso tu día a día? Por último, comparte este video. Compártelo con alguien que necesite la seguridad de saber que nuestro Rey está en el trono y que nuestro sacerdote intercede por nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a la palabra de Dios. Que la paz que viene de conocer a tu Rey y a tu sacerdote llene tu hogar, hoy y siempre.